Eso es lo que te mereces. Esas palabras aún resuenan en mis oídos. Un sonido que se niega a desvanecerse. Me llamo Zenobia Washington. Tengo 59 años. Y esta es la historia que guardé en silencio durante meses, hasta que el silencio mismo se volvió insoportable. Esa noche en la recepción de la boda de mi hijo Orión, su nueva suegra, Sarapina, me arrojó un tazón de gumbo caliente directamente a la cara. Sentí el calor abrasador perforarme la piel, las especias quemarme los ojos, el caldo espeso goteando por mi blusa de seda color marfil. Pero lo que me quemó más que la sopa fue su sonrisa. Esa sonrisa tranquila, casi satisfecha, que lucía mientras me miraba con los ojos entornados. Como si acabara de hacer algo que llevaba años esperando. Eso es lo que te mereces, repitió con voz firme, levantando la barbilla. El salón de banquetes quedó en silencio. Todos los invitados bajaron la vista a sus platos. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra, excepto mi hijo, Orión. Mi único hijo, el niño que crié solo después de que su padre nos abandonara. El hombre al que le di todo lo que tenía. Estaba sentado en la mesa principal con los brazos cruzados, y dijo con voz grave, «Tiene razón, mamá». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No grité. No lloré. No pregunté por qué. Simplemente tomé la servilleta de lino de mi regazo, me sequé la cara ardiendo con toda la dignidad que me quedaba y me levanté de la silla sin hacer ruido. Caminé hacia las puertas dobles con la espalda recta, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. Pero antes de salir de aquel edificio, hice algo que nadie esperaba. Saqué el móvil del bolso, marqué un número que tenía guardado hacía semanas y dije solo 3 palabras, «Es la hora». Luego colgué. Cerré la puerta suavemente tras de mí. Nadie me siguió. Nadie preguntó nada. Me subí al coche, arranqué el motor y mientras conducía por las oscuras calles de Buckhead, de vuelta a mi tranquilo apartamento en el West End, una sola pregunta me daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Porque hubo un tiempo en que Orión me abrazaba y me decía, «Eres mi héroe». Mamá. Hubo un tiempo en que creí que el amor de un hijo era para siempre. Hubo un tiempo en que confié. Pero esa noche, con la cara ardiendo y el corazón roto, entendí algo que nunca pensé que tendría que aprender. A veces las personas que más amamos son las que más nos traicionan. Y a veces el silencio es la única arma que nos queda. Lo que pasó después de esa llamada es algo que nunca olvidarán. Pero para entender por qué hice lo que hice, primero debo contarles cómo empezó todo. Como una madre que lo dio todo terminó humillada frente a una sala llena de desconocidos. Y como descubrí demasiado tarde que mi hijo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Hace 3 años mi vida era diferente. No perfecta, pero mía. Vivía en un espacioso apartamento en el oeste de Atlanta, con un balcón lleno de geranios rojos y bugambilias que regaba yo misma cada mañana. Tenía mi rutina, café bien cargado a las 7, pasteles de boniato de la panadería del señor Henderson de la esquina, y luego abría mi pequeña sastrería en la planta baja del edificio. No era rica, pero no me hacía falta. Después de que el padre de Orión nos dejara cuando mi hijo apenas tenía 5 años, aprendí algo que a muchas mujeres les lleva décadas comprender, que una puede sostener una vida entera con sus propias manos sin pedir permiso a nadie. Cosía vestidos de novia, vestidos de graduación y blusas bordadas para damas de la iglesia que querían lucir elegantes sin presumir de dinero. Mis manos conocían cada puntada, cada dobladillo, cada secreto que guarda una tela cuando se la trata con paciencia. Orión creció viendo eso. Me veía levantarme a las 5 de la mañana para terminar un pedido. Me veía coser hasta que me sangraban los dedos. Me vio llorar de cansancio sobre la máquina Singer que había sido de mi abuela y luego secarme las lágrimas y seguir adelante. Mamá, cuando sea grande voy a trabajar duro para que puedas descansar, me decía con sus grandes ojos serios mientras le preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Y le creía porque Orión siempre fue un buen chico, responsable, cariñoso. Estudiaba sin que yo se lo pidiera y sacaba buenas notas. Los domingos me ayudaba a limpiar la tienda y me preguntaba cosas sobre telas, sobre colores, sobre cómo sabía qué vestido necesitaba cada clienta.
Porque los escuchaba, cariño, le decía. La gente siempre te dice lo que necesita, aunque no use palabras. Asentía pensativo y luego se iba a jugar al baloncesto con los niños del barrio. Cuando cumplió 18 años y empezó a estudiar administración de empresas en Morehouse College, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve, una carrera, un título. Un futuro sin dolor de espalda ni dedos entumecidos. Trabajaba doble, triple turno. Cosía vestidos para bodas de familias que jamás me invitaban a sus mesas, pero que pagaban bien. Ahorré cada dólar, me negué a recibir ayuda, me negué a pedir préstamos porque quería que Orión terminara la universidad sin deberle nada a nadie. Y lo hizo. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una importante inmobiliaria. Empezó a ganar bien, usando trajes que yo misma le confeccionaba, y me traía flores todos los domingos cuando venía a comer. Gracias, mamá, decía, besándome la frente. Todo lo que soy es gracias a ti. Y me sentí completa hasta que conoció a Clementina. La primera vez que Orión me habló de ella. Noté algo diferente en su voz, una emoción nueva, un brillo en sus ojos que nunca había visto. Es especial, mamá. Muy especial. Clementina era hija única de una familia adinerada de Buckhead. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Su madre, Sarapina, era una de esas mujeres que no habían trabajado ni un solo día en su vida, pero sabían dar órdenes como un general. Cuando Orión me dijo que quería presentármela, me puse mi mejor vestido, el azul marino, con bordado en el cuello, que había hecho para la boda de una prima lejana. Me arreglé el pelo y me puse los pendientes de perla que habían sido de mi madre. Quería causar una buena impresión. La cita fue en un restaurante de Buckhead que yo jamás habría elegido. Demasiado elegante, demasiado caro. Pero Orión insistió, quiero que se conozcan bien, mamá. Clementina es importante para mí. Clementina llegó con un impecable vestido blanco y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era guapa, educada, pero fría. Hablamos de cosas sin importancia. El tiempo, su carrera como diseñadora de interiores, los planes de boda que ya imaginaba, aunque ella y Orión solo llevaban 6 meses de novios. Sonreí, asentí, hice todas las preguntas adecuadas. Pero algo se me revolvió en el estómago cuando dijo, mi madre está deseando conocerla, señorita Zenobia. Le he contado mucho sobre usted. La forma en que dijo señorita Zenobia sonó extraña. Como si mi nombre necesitara un título para existir en su mundo. Orión me tomó la mano y me la apretó como diciéndome, todo va a estar bien, mamá. Y quise creerle porque por aquel entonces, todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier otra cosa. Todavía creía que lo que habíamos construido juntos, solos los dos, durante tantos años, era inquebrantable. Aún no sabía que algunas mujeres ven a otras como enemigas desde el primer momento. Y aún no sabía que Sarapina ya había decidido, mucho antes de conocerme, que yo no era suficiente para su familia. Esa tarde, al salir del restaurante, Orión me abrazó fuerte y dijo, Clementina te adoraba. Mamá. Me lo dijo en el coche. Sonreí, pero en el fondo una vocecita fría susurró algo que no quería oír. Esa chica miente y Sarapina también. 3 meses después, me invitaron a cenar a su casa. Fue entonces cuando todo empezó a resquebrajarse. La casa de Sarapina en Buckhead era exactamente como la imaginaba. Enorme, fría y llena de cosas que nadie necesita. Lámparas de araña de cristal, alfombras persas, óleos y marcos dorados. Muebles que parecían sacados de una revista de decoración. Tan perfectos que daba miedo ensuciarlos con solo mirarlos. Cuando Orión y yo llegamos esa noche, Sarapina nos recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Zenobia, qué gusto verte, dijo dándome 2 besos al aire sin rozarme la mejilla. Pasa, pasa, siéntete como en casa. Pero no me sentí como en casa. Me sentí como una intrusa. Clementina apareció por la escalera, radiante con un vestido rosa pálido que probablemente me costó más de 3 meses de alquiler. Me saludó con la misma sonrisa educada y vacía de siempre. Señorita Zenobia, qué bien se ve. De nuevo esa señorita Zenobia, como si mi nombre solo existiera con ese prefijo que me hacía sentir vieja, extranjera. El marido de Sarapina, Reginald,
Era un hombre corpulento de voz ronca que apenas me estrechó la mano antes de volver a su sillón frente al televisor. No habló mucho en toda la noche, solo gruñía de vez en cuando y bebía whisky. Orión parecía feliz, cómodo, como si esa casa fuera más suya que nuestro pequeño apartamento donde se había criado. Eso me dolió más de lo que quería admitir. La cena la sirvió una joven ama de llaves que entraba y salía de la cocina sin hacer ruido, con la mirada baja. Sarapina ni siquiera la miró cuando pidió algo. Más agua y que trajera el pan. Intenté sonreírle a la chica cuando me sirvió. Me dirigió una mirada rápida, casi agradecida, antes de desaparecer de nuevo. La conversación durante la cena fue tensa desde el principio. Sarapina habló de sus amigos en el club de campo. De las vacaciones que planeaban en Hilton Head, del nuevo todoterreno que Reynal se había comprado. Porque uno no puede ir por ahí con cualquier cosa, ¿verdad, Zenobia?, dijo con una leve risa. Hay que mantener cierta compostura. Asentí sin saber qué decir. Clementina intervino, tocándole el brazo a Orión con un gesto posesivo. Mamá, ya le dije a Orión que cuando nos casemos, tiene que pensar en un coche más grande. Ese coche que tiene es muy modesto. Orión rió incómodo. El coche está bien, cariño. Me sirve. Pero vamos a tener hijos, no, insistió Clementina con voz melosa. Necesitamos espacio, seguridad. Además, mi papá puede ayudarte con la entrada. Sentí un nudo en el estómago. Mi hijo había comprado ese coche con su propio dinero. Lo había visto trabajar duro para conseguirlo, y ahora esta chica hablaba de ello como si fuera una vergüenza. Creo que Orión sabe lo que le conviene, dije con voz tranquila pero firme. Sarapina me miró fijamente por primera vez en toda la noche. Por supuesto, Zenobia. Orión es un joven muy inteligente. Por eso estoy segura de que tomará las decisiones correctas para su futuro. Para su nueva familia. La forma en que mencionó su nueva familia fue como una bofetada silenciosa, como si ya no formara parte de ese futuro. Orión no dijo nada, solo siguió comiendo cabizbajo, y en ese momento comprendí algo terrible. Mi hijo se dejaba apartar. Sarapina seguía hablando. Ahora, sobre la boda. Clementina y yo ya estamos mirando iglesias. La boda será en la catedral, por supuesto. Es donde se casaron mis padres, mis abuelos, toda la familia, y la recepción en el St. Regis. Nada demasiado ostentoso, pero elegante, porque las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie me había preguntado nada. Nadie me había incluido en estos planes. Era como si la boda de mi hijo no me perteneciera. ¿Y tú qué opinas, Zenobia?, preguntó Sarapina de repente con esa sonrisa falsa. ¿Te gusta la idea? Suena hermosa, dije, forzando una sonrisa. Lo importante es que Orión y Clementina sean felices. Exactamente, dijo ella, levantando su copa de vino. Lo importante es que sean felices y que empiecen bien sin cargas. Sin cargas. La palabra flotaba en el aire como veneno. Clementina se levantó para ir al baño. Reginald se durmió en su sillón, y Sarapina aprovechó ese momento para inclinarse hacia mí, con la voz baja pero clara. Zenobia, pareces una mujer razonable, así que voy a ser directa contigo. Orión es un buen chico, pero está acostumbrado a cierta vida, una vida sencilla, y eso está bien. Pero ahora va a formar parte de nuestra familia. Y nuestra familia tiene expectativas. Expectativas, repetí, sintiendo la fiebre subirme por la nuca. Sí, expectativas. Clementina necesita estabilidad. Un marido que pueda mantener, y Orión necesita centrarse en su futuro, no en el pasado. Sus ojos se clavaron en mí. El pasado, susurré. No me malinterpretes, Zenobia. Sé que has hecho mucho por tu hijo. Eso es admirable. Pero ahora es el momento de que vuele solo, sin ataduras, sin dependencias emocionales. Sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Nunca he sido una carga para mi hijo, dije con voz temblorosa pero firme. Claro que no, dijo sonriendo. Pero ahora Orión tiene otras prioridades, y estoy segura de que tú, como buena madre, sabrás hacerte a un lado cuando sea necesario. No pude responder porque en ese momento Clementina volvió del baño.
Orión volvió a sonreír como si nada hubiera pasado y la criada trajo el postre. Crème brûlée. No probé ni un bocado. Al terminar la cena, Sarapina me dio una cajita. Un pequeño detalle, Zenobia. Así que piensas en nosotras. Dentro había una taza de té de porcelana fina, blanca con bordes dorados. Elegante, cara fría. Gracias, dije sin mirarla a los ojos. En el coche de vuelta a mi apartamento, Orión guardó silencio. Yo también. Finalmente, cuando llegamos frente a mi edificio, rompió el silencio. ¿Te gustó Sarapina, mamá? Lo miré buscando en sus ojos al chico que solía ser. El chico que me abrazaba y me llamaba su héroe. Pero ese chico ya no estaba allí. Parece una mujer fuerte, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, respondió sonriendo. Es increíble. Ella y Clementina son muy cercanas. Es agradable ver eso. ¿Y nosotros? Quería gritar. Ya no somos cercanos. Pero no dije nada. Simplemente salí del auto, me despedí con un beso en la mejilla y subí las escaleras hacia mi apartamento vacío. Esa noche, mientras preparaba café en mi vieja cafetera y miraba por la ventana las luces de la ciudad, sostuve la taza que Sarapina me había regalado. Era hermosa, perfecta. Pero cuando me la llevé a los labios, no pude beber el café que acababa de servir porque esa taza no era un regalo. Era un mensaje. No perteneces a nuestro mundo. La dejé en la mesa intacta y volví a agarrar mi vieja taza Stoneware, la que había usado cada mañana durante años. Esa era mía. Esa conocía el sabor de mi vida. Y mientras tomaba mi café en silencio, una pregunta empezó a crecer dentro de mí como una mala hierba oscura. ¿Hasta dónde llegaría esta mujer para sacarme de la vida de mi hijo? Aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me escuchas. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los meses siguientes fueron como caminar descalza sobre cristales rotos. Cada paso me dolía, pero seguí adelante sonriendo, diciéndome que todo estaría bien, que era normal. Que así son las cosas cuando un hijo se casa, que tenía que aprender a soltar. Pero la verdad es que no me dejaban soltarme. Me estaban arrancando. Orión empezó a visitarme menos antes. Venía todos los domingos sin falta. Llegaba con pasteles. Me ayudaba a mover los muebles para limpiar. Se quedaba a comer y me contaba todo sobre su semana. Pero después de aquella cena en casa de Sarapina, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales, luego esporádicas, siempre con la misma excusa. Lo siento, mamá. Clementina y yo teníamos planes con su familia. Lo siento, mamá. Sarapina nos invitó a comer al club. Lo siento, mamá. Tenemos que ver lo de la boda. Siempre Clementina. Siempre Sarapina. Siempre ellas. Le dije que estaba bien. Que entendía que él estuviera ocupado, pero que por dentro algo se moría poco a poco. Una tarde Orión me llamó para decirme que Clementina quería que los acompañara a elegir el vestido de novia. ¿En serio?, pregunté con el corazón en un puño. Sí, mamá, insistió Clementina. Me dice, eres experta en telas y te pide tu opinión. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Quizás me había equivocado con Clementina. Quizás sí quería incluirme. Quizás era cuestión de tiempo. El día de la cita, llegué media hora antes a la boutique, una elegante tienda en Buckhead con vestidos que costaban lo que gané en 6 meses. Clementina llegó tarde acompañada de Sarapina y 3 amigas que no paraban de reír y tomar fotos con sus teléfonos. Señorita Zenobia, dijo Clementina, besándome en la mejilla. Me alegra mucho que haya venido. Necesitamos tu ojo experto. Me senté en un sofá de terciopelo mientras ella se probaba vestido tras vestido. Todos hermosos, todos caros, todos iguales a mis ojos. Las amigas aplaudieron. Sarapina dio órdenes a la dependienta, y yo permanecí sentada en silencio sin que nadie me preguntara nada. Hasta que Clementina salió con un vestido de encaje francés, sin tirantes y con una cola interminable. ¿Qué le parece, señorita Zenobia?, preguntó, dando vueltas frente al espejo. Todas las miradas se posaron en mí.
Respiré hondo y dije la verdad. Es precioso, pero creo que el corte sin tirantes no le favorece tanto. Tiene los hombros delicados. Un vestido con mangas de encaje o tirantes finos realzaría mejor su figura. El silencio fue inmediato. Las amigas dejaron de sonreír. Sarapina me miró con ojos fríos, y Clementina soltó una risa nerviosa. En fin, que este tipo de vestidos es lo que está de moda. Señorita Zenobia, no sé si está muy al día con las tendencias. Sus amigas rieron en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo la oyera. Sarapina se puso de pie. Se levantó y puso una mano en el hombro de Clementina. Mi niña. Te ves espectacular con todo. No te preocupes, este vestido es perfecto. Nos lo llevamos. Clementina sonrió aliviada. Sí, mamá. Tienes razón, mamá. Clementina había llamado a Sarapina mamá, y a mí todavía me llamaba señorita Zenobia. Me quedé sentada en ese sofá invisible de terciopelo mientras seguían hablando de velos, tocados y zapatos de diseñador. Nadie volvió a preguntarme nada. Al salir de la boutique, Orión nos esperaba afuera. Clementina corrió hacia él y le enseñó fotos del vestido. ¿Verdad? Voy a lucir preciosa, amor. Vas a ser la novia más hermosa del mundo, dijo besándola. Me quedé atrás, agarrando mi bolso, sintiéndome como una sombra. Orión por fin me vio. ¿Qué tal, mamá? ¿Te gustó el vestido? Es precioso, dije, forzando una sonrisa. Gracias por venir. Sé que esto es importante para Clementina y para ti, quise gritar. No te importa que esté aquí. Pero asentí. Claro, cariño. Para eso estoy. Sarapina se acercó, tomó a Orión del brazo y dijo en voz baja, Orión, ¿nos acompañas a comer? Tenemos que hablar de los últimos detalles de la boda. Claro, Sarapina. Mamá también viene, ¿verdad?, preguntó Clementina, mirándome con esa sonrisa educada y vacía. Antes de que pudiera responder, Sarapina dijo, ay, no, querida. Seguro que Zenobia está cansada. Además, vamos a hablar de cosas muy específicas de organización. No queremos aburrirla. Orión no dijo nada. No me defendió, no insistió, no dijo nada. Mi madre viene con nosotros. Simplemente se despidió con un beso en la mejilla y se fue con ellos. Me quedé en la acera viéndolos alejarse. Y por primera vez lloré en público. No mucho, solo unas lágrimas fugaces que sequé con el dorso de la mano antes de que me vieran. Tomé el autobús de vuelta a mi apartamento. No quería gastar dinero en un Uber. Al llegar a casa, preparé café en mi taza de Stoneware, la misma de siempre, la que conocía el sabor de mi vida. La taza de porcelana que me había regalado Sarapina seguía sobre la mesa, intacta, acumulando polvo. La miré un buen rato. Y algo dentro de mí susurraba, esto no va a mejorar. Solo va a empeorar. Pero no quería escuchar porque seguía creyendo que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier influencia externa. Seguía creyendo que Orión iba a despertar, que se daría cuenta de que volvería a ser el niño que me abrazaba y me llamaba su héroe. Así que seguí adelante. Seguí sonriendo cuando me expulsaban. Seguí diciendo, está bien, cuando todo iba mal. Seguí tragándome el dolor para no ser un problema, para no ser una carga, para no cumplir la profecía que Sarapina había plantado en la mente de mi hijo. Tu madre te va a asfixiar si no te distancias. 2 semanas después, Orión me invitó a cenar. Solo nosotros dos como antes. Estaba tan emocionada. Llegué media hora antes al restaurante. Me había vestido con esmero. Llevaba un vestido burdeos que yo misma había cosido con un discreto bordado en el cuello. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Pero cuando llegó no estaba solo. Clementina estaba con él. Lo siento, mamá. Clementina quería unirse a nosotros. Espero que no te importe. Por supuesto que no. Mentí. Durante toda la cena, Clementina habló sin parar de la boda, de la luna de miel que estaban planeando en Bora Bora, del piso que su padre les iba a regalar de bodas. Es en Buckhead, señorita Zenobia. 3 recámaras, 2 baños completos y una terraza con una vista increíble.
Mi papá dice que es importante empezar bien. Orión se veía feliz. Yo solo sonreí. Y cuando llegó la cuenta, Orión sacó su billetera y dijo algo que me partió el corazón. Mamá, ¿me prestas $2,000? Gasté mucho este mes en cosas de la boda y ando un poco justa. $2,000. No tenía $2,000 adicionales. Apenas tenía lo suficiente para pagar la renta y los gastos de la tienda, pero saqué el dinero que tenía ahorrado para la luz y emergencias y se lo di. Por supuesto, hijo. No te preocupes. Gracias, mamá. Te lo devuelvo el mes que viene. Nunca me lo devolvió y nunca se lo pedí porque en ese momento entendí algo terrible. Ya no era su madre. Era su banco, su red de seguridad. Su plan B. Pero ya no era la persona más importante en su vida. Esa noche, al volver a mi apartamento, me senté frente a la ventana con mi café y miré las luces de la ciudad, preguntándome cómo había acabado allí. Como una mujer que lo había dado todo, que había sacrificado su juventud, su salud, su vida entera por un hijo, podía acabar sintiéndose tan invisible. Pero aún no sabía la verdad. Aún no sabía que todo lo sucedido hasta ese momento era solo el principio. Que Sarapina tenía un plan y que mi hijo, mi Orión, mi único hijo, ya formaba parte de él. La boda se acercaba como una tormenta inevitable, y yo seguía fingiendo que todo estaba bien. Orión pasaba semanas sin llamarme. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, distraídas, llenas de silencios incómodos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Ocupada con los preparativos, te imaginas? Bueno, tengo que irme. Clementina me llama. Clic, y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se vaciaba un poco más cada vez. Pero lo peor no eran las llamadas cortas. Lo peor fueron las invitaciones que nunca llegaron. Me enteré por casualidad de que había una despedida de soltero para Orión, una barbacoa en casa de Reginald con música en vivo, con amigos de la familia de Clementina. Nadie me lo dijo. También hubo una cena de ensayo en un restaurante italiano carísimo con los padrinos. Con familiares cercanos. Nadie me invitó. Cuando le pregunté a Orión por qué no me habían incluido, se sintió incómodo. Ay, mamá. Fueron nimiedades. A última hora, no queríamos molestarte. ¿Molestarte? Como si mi presencia fuera una molestia. Como si fuera un problema que había que evitar. Pero me quedé callada, seguí sonriendo, seguí diciendo, tranquilo, hijo. Lo entiendo. Hasta que una tarde todo cambió. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre han sido días tranquilos en la tienda. Estaba terminando de hacer el dobladillo de un vestido de gala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un joven repartidor con una gorra azul y un sobremanila en las manos. Zenobia Washington. Sí, ese soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé sin pensar. El chico me dio el sobre y se fue. Cerré la puerta y miré el paquete. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra. Algo en mi estómago se revolvió. Me senté en la silla de la tienda con manos temblorosas y abrí el sobre. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Eran imágenes de Orión, mi hijo, en diferentes lugares. Restaurantes, un estacionamiento, la entrada de un hotel. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer. Y esa mujer no era Clementina. Era Sarapina. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La primera foto mostraba a Orión y Sarapina saliendo de un restaurante. Él tenía su mano en la parte baja de su espalda. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás. La segunda foto era en un estacionamiento. Orión le estaba abriendo la puerta del auto. Sus rostros estaban muy cerca, demasiado cerca. La tercera foto me dejó sin aire. Fue en la entrada de un hotel, el St. Regis, Orión y Sarapina entrando juntos. Él tenía una mano alrededor de su cintura. Ella lo miraba con una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa íntima. Una sonrisa de mujer que conoce el cuerpo de un hombre.
Dejé caer las fotografías al suelo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. No. No, no. Esto no puede ser real. Recogí las fotos con dedos torpes. Las miré una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era una comida de negocios. Tal vez Sarapina necesitaba ayuda con algo. Tal vez. Pero había más fotos. Orión besando la mejilla de Sarapina demasiado cerca de sus labios. Sarapina ajustándole la corbata a Orión con las manos en su pecho. Ambos entrando en un apartamento y un vestido que no conocía. Y la última foto, la que me hizo soltar un gemido que no sabía que tenía dentro. Orión y Sarapina en un balcón de noche. Él la abrazaba por detrás. Ella tenía los ojos cerrados, apoyada en su pecho como dos amantes que han compartido algo prohibido. Me levanté de la silla, tropezando, corrí al baño y vomité. Vomité todo lo que llevaba dentro hasta que solo quedaron arcadas y un sabor amargo en la boca. Me quedé allí arrodillada frente al inodoro, llorando desconsoladamente. Mi hijo, mi único hijo. El niño que crié solo. El niño al que le di todo. El niño que me llamaba su héroe. Tenía una aventura con la madre de su prometida. Con una mujer 20 años mayor que él. Con una mujer que me había humillado una y otra vez. Y de repente todo cobró sentido. Por eso Sarapina me odiaba tanto. Por eso me había querido fuera de la vida de Orión desde el principio. No era porque fuera pobre o simple o de otro mundo. Era porque era su rival. La verdadera madre, la que conocía a Orión de antes, la que podía ver lo que había hecho con él. Y por eso Orión me había abandonado. No por Clementina, sino por Sarapina, por aquella mujer que lo había seducido, manipulado, convertido en su juguete. Me quedé en el suelo del baño quién sabe cuánto tiempo, llorando, temblando, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre mi vida. Cuando por fin logré levantarme, me lavé la cara con agua fría y volví a la tienda. Las fotografías seguían allí, esparcidas en la silla. Las recogí una a una con manos que ya no temblaban porque la impresión daba paso a algo más, algo frío, algo duro, algo que no sabía que existía en mi interior. Volví a meter las fotos en el sobre y me senté frente a la máquina de coser, mirando el hilo negro que colgaba de la aguja. Pensé en todas las veces que Sarapina me había humillado. Pensé en todas las veces que Orión me había ignorado. Pensé en la boda que se acercaba, en Clementina, aquella pobre chica que no tenía ni idea de que su prometido se acostaba con su propia madre. Y pensé en mí, en la mujer que había trabajado hasta desangrarse para darle a su hijo una vida mejor, la mujer que se había tragado los insultos y el desprecio sin decir palabra, la mujer que había creído que el amor de un hijo era para siempre. Esa mujer había muerto. Y en su lugar estaba alguien nuevo. Alguien que ya no iba a permanecer callado. Tomé mi teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás cuando una clienta me había hablado de un investigador privado que la había ayudado a descubrir la infidelidad de su marido. Buenas tardes. Soy Zenobia Washington. Necesito sus servicios. La voz al otro lado era profesional, neutral. Dígame cómo puedo ayudarla, señorita Washington. Necesito más información, más pruebas. Fechas, lugares, todo lo que pueda conseguir sobre dos personas. Sus nombres, Orión Washington y Sarapina Vance. Hubo una pausa. ¿Alguna relación entre ellos? Sí, dije con una voz que ya no temblaba. Él es mi hijo y ella es la madre de su prometida. Otra pausa más larga. Entiendo. ¿Y qué piensa hacer con la información, señorita Washington? Miré por el escaparate. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. El cielo se teñía de naranja y violeta. Todavía no lo sé, dije. Pero cuando lo sepa, quiero estar preparada. Le enviaré mi cita por correo electrónico. ¿Y la señorita Washington? Sí. Algunas verdades duelen más que la mentira. ¿Segura que quiere saberlo? Cerré los ojos. Pensé en mi hijo, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido. Y dije algo que nunca pensé que diría. Ya no importa lo que duela. Necesito la verdad.
Colgué el teléfono, me preparé un café en mi taza de Stoneware y esperé. Porque ahora sabía que la boda no era el final de esta historia. Era solo el principio. Y ya no iba a ser la víctima silenciosa. Iba a ser la mujer que sabía, la mujer que esperaba, la mujer que en el momento justo haría una sola llamada y todo se derrumbaría. ¿También ha guardado un secreto doloroso? ¿Has descubierto algo que cambió todo lo que creías saber? Cuéntamelo en los comentarios. El investigador privado se llamaba Booker Hughes. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto común, con gafas y una voz tranquila que inspiraba confianza. Nos encontramos en una discreta cafetería de Dakar, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Me trajo una gruesa carpeta manila llena de papeles. Fotografías e informes. Señorita Washington, dijo con calma. Encontré lo que me pidió, pero antes de enseñárselo, necesito que respire hondo. Ya sé lo que voy a ver, dije con las manos cruzadas sobre la mesa. No, respondió mirándome a los ojos. Créeme, no lo sabes. Abrió la carpeta y mi mundo terminó de derrumbarse. Las primeras fotos eran similares a las que había recibido en el sobre anónimo. Orión y Sarapina en restaurantes, hoteles, en un apartamento en Midtown que, según el investigador, ella había alquilado específicamente para sus encuentros. Este apartamento está alquilado a una empresa fantasma, explicó Booker. Pero rastreé los pagos. Todos provienen de la cuenta personal de Sarapina Vance. Sentí náuseas de nuevo, pero me obligué a seguir buscando. Había registros de hoteles, el St. Regis, el Four Seasons, el Ritz-Carlton, habitaciones reservadas a su nombre, pero las cámaras de seguridad mostraban a ambos entrando juntos. ¿Desde cuándo?, pregunté con una voz que apenas reconocí como la mía. Booker pasó varias páginas y señaló una fecha. El primer registro que encontré es de hace 1 año y medio. 1 año y medio. Mi hijo llevaba 1 año y medio acostándose con la madre de su prometido. Desde antes de que él y Clementina se comprometieran. Desde antes de que conociera a esa familia. Hay más, dijo Booker con tono serio. Me mostró extractos bancarios. Transferencias de la cuenta de Sarapina a la de Orión, grandes cantidades, 10.000 aquí, 20.000 allá, 50.000 en una ocasión. ¿Qué es esto?, susurré. Pagos, dijo Booker. Su hijo recibe dinero de ella regularmente. La palabra flotaba en el aire como veneno. Pagos. Mi hijo no solo tenía una aventura con esa mujer. Estaba dejando que lo conservara. ¿Hay algo más? Sí, continuó Booker. Y esta es la parte más delicada. Sacó otro juego de documentos. Investigué las finanzas del señor Reginald Vance, el esposo de Sarapina. Está en bancarrota. La cadena de ferreterías que supuestamente es tan exitosa está al borde del colapso. Tiene deudas con varios bancos y la casa en Buckhead tiene 3 hipotecas. Me quedé en silencio procesando. ¿Entonces es todo una mentira?, pregunté. La riqueza, el dinero o el estatus es una fachada, confirmó Booker. Una fachada muy bien construida, pero se está desmoronando, y creo que Sarapina lo sabe. Por eso está usando a su hija. ¿Usando a Clementina? ¿Cómo? Booker sacó más papeles. Clementina heredó una fortuna considerable de su abuela materna hace 2 años. Cerca de 4 o 5 millones en propiedades y cuentas bancarias, pero ese dinero está en un fideicomiso que solo se puede tocar bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que Clementina se case. Una vez casada, tiene pleno acceso a esa herencia. ¿Y si algo le sucediera a Clementina estando casada? El dinero pasaría automáticamente a su cónyuge. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. Orión, susurré. Exactamente, dijo Booker. Si Orión se casa con Clementina y le pasa algo, lo hereda todo. Y considerando la relación que tiene con Sarapina, no terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. ¿Crees que planean hacerle daño a Clementina?, pregunté sintiendo que el horror me subía por la garganta. No tengo pruebas de eso, dijo Booker con cuidado. Pero sí tengo pruebas de que Sarapina es una mujer muy controladora, muy ambiciosa y muy desesperada. Y su hijo, señora Washington, perdóneme por decirlo así.
Su hijo está completamente bajo su control. Cerré los ojos. Pensé en mi Orión, en el chico que me abrazó, en el joven que se graduó con honores, en el hombre que creí haber criado. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo para convertirse en la marioneta de una mujer sin escrúpulos? Hay una última cosa, dijo Booker, y es la más importante. Sacó una grabación de audio, un pequeño dispositivo. Logré colocar un micrófono en el apartamento de Midtown. Es ilegal, lo sé, pero pensé que necesitabas escuchar esto. Presionó el botón de reproducción y escuché la voz de mi hijo. ¿Y si Clementina se entera? Era Orión. Parecía nervioso. Luego la voz de Sarapina. Suave, manipuladora, maternal y seductora a la vez. No se enterará, mi amor. Clementina es tonta. Solo ve lo que quiere ver. Pero cuando nos casemos, ¿cómo vamos a continuar con esto? Orión me escuchó. Bueno, una pausa. Sonidos que no quería imaginar. Entonces Sarapina volvió a hablar con voz firme. Clementina no va a ser un problema por mucho tiempo. Te casas con ella, esperas 1 año, quizá 2, y entonces pasan cosas. Los accidentes pasan. Sarapina, no puedo. ¿No puedes qué? No puedes ser feliz. No puedes tener el futuro que mereces. Orión, te amo. Te amo como Clementina nunca lo hará. Y cuando todo esto termine estaremos juntos, tú y yo, con todo el dinero que necesitamos. Sin escondernos. Un silencio. Y entonces la voz de mi hijo, tan baja que apenas la oí. De acuerdo, haré lo que me pidas. Booker detuvo la grabación. No podía moverme. No podía respirar. No podía pensar. Mi hijo, mi único hijo, el chico que crié con mis propias manos, el chico al que le enseñé bondad, honestidad y dignidad. Planeaba casarse con una chica inocente para heredar su fortuna, y estaba dejando que una psicópata le metiera en la cabeza la idea de que Clementina tenía que desaparecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace, señora Washington? Preguntó Booker en voz baja. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa. Miré los documentos, los extractos bancarios. Las pruebas de una conspiración tan retorcida que parecía sacada de una telenovela. Pero era real y era mi hijo. No lo sé, susurré. No sé qué voy a hacer. Puedes ir a la policía, sugirió Booker. Con esta información, pueden detener la boda. Pueden investigar a Sarapina y Orión. ¿Qué le pasaría a mi hijo? Pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. Booker no respondió porque ambos sabíamos la respuesta. Orión iría a la cárcel por fraude, por conspiración, tal vez por intento de asesinato. Si lograban demostrar sus intenciones, mi hijo pasaría años en prisión, y yo sería quien lo pusiera allí. Piénsalo, dijo Booker. Y cuando decidas qué hacer, llámame. Estaré disponible. Me dio su tarjeta, pagó el café y se fue. Me quedé sentada en esa cafetería durante horas con la carpeta en las manos, sintiendo que todo lo que había sido mi vida se convertía en cenizas. Pensé en ir a la policía. Pensé en hablar con Clementina, advertirle, salvarla. Pensé en enfrentarme a Orión, gritarle, preguntarle cómo había podido convertirse en esto. Pero no hice nada de eso porque necesitaba algo más que justicia. Necesitaba que Orión viera, comprendiera, sintiera el peso de lo que había hecho. Necesitaba que Sarapina perdiera todo lo que había ganado con sus manipulaciones. Y necesitaba hacerlo de una manera que nadie pudiera decir que yo era la villana, porque no iba a ser la madre que destruyó a su hijo. Iba a ser la madre que dejó que se destruyera a sí mismo. Y entonces, cuando estuviera en el fondo, cuando lo hubiera perdido todo, tal vez, solo tal vez, recordaría quién era yo y qué había sido él antes de que esa mujer lo envenenara. Tomé la carpeta, la guardé en mi bolso y salí de la cafetería con la espalda recta y la cabeza bien alta. La boda era en 2 semanas y tenía un plan. Un plan que comenzaba con una simple aceptación. Iba a ir a esa boda. Iba a sentarme en esa mesa. Y cuando llegara el momento exacto, haría una sola llamada y todo se derrumbaría. Porque a veces la mejor venganza no es atacar.
Es dejar que la verdad haga su trabajo. La noche de la boda llegó como una tormenta que todos esperaban menos yo. Porque sabía que esa noche no iba a ser una celebración. Iba a ser una revelación. Me vestí con cuidado. Elegí un sencillo vestido azul marino que había cosido años atrás. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Me recogí el pelo en un moño discreto. Me puse los pendientes de perla de mi madre. Quería lucir digna porque sabía que esta sería la última vez que Orión me vería como su madre. La ceremonia fue en la catedral, como Sarapina había planeado. Una hermosa iglesia llena de flores blancas y velas. Había más de 200 invitados, gente elegante, gente adinerada, gente que me miraba de reojo, preguntándose quién era esa mujer sencilla sentada sola en la quinta fila. Porque ni siquiera me habían dado un asiento en las primeras filas. La familia de Clementina ocupaba todo el lado derecho de la iglesia. Y en el lado izquierdo, donde debería estar la familia del novio, solo estábamos 3. Yo, una tía lejana de Orión que apenas lo conocía, y un primo que venía más por la comida gratis que por cariño. Eso era todo lo que quedaba de nuestra familia. Cuando Orión se dirigió al altar, me dio un vuelco el corazón. Se veía guapo, elegante, maduro, con un traje gris oscuro que sabía que no había pagado, con el pelo perfectamente peinado, con una sonrisa nerviosa pero feliz. Por un instante, solo por un instante, volví a ver al chico que solía ser. Y casi me arrepentí de lo que estaba a punto de hacer. Casi. Pero entonces vi a Sarapina. Estaba sentada en la primera fila con un vestido color champán que gritaba dinero. Su cabello perfectamente peinado, sus joyas brillando bajo la luz de las velas. Y cuando Orión pasó frente a ella de camino al altar, Sarapina le lanzó una mirada. Una mirada que conocía muy bien. Una mirada de posesión, una mirada que decía, eres mío. Y Orión respondió con una pequeña sonrisa cómplice e íntima justo antes de pararse en el altar a esperar a su novia. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Clementina entró del brazo de su padre. Se veía hermosa, inocente, radiante. El vestido sin tirantes que había elegido, a pesar de mi consejo, le sentaba bien. Tenía que admitirlo. Su rostro brillaba de felicidad. No sabía nada. Esa pobre chica no tenía ni idea de que se encaminaba hacia su propia trampa. La ceremonia fue larga. El sacerdote habló de amor, fidelidad, compromiso. Cada palabra era como una daga en mi pecho porque sabía que todo era mentira. Cuando llegó el momento de los votos, Orión tomó las manos de Clementina y dijo con firmeza, Clementina, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañera, tu apoyo, tu refugio. Prometo construir un futuro contigo basado en la verdad y la confianza. Tuve que morderme el labio para no gritar mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, exclamó Clementina emocionada. Los invitados suspiraron y Sarapina sonrió satisfecha. Cuando el sacerdote dijo, los declaro marido y mujer, todos aplaudieron menos yo. Yo solo los observaba. Orión besando a Clementina, Sarapina secándose una lágrima falsa, Reginald dormitando en su asiento, y supe que había llegado el momento. La recepción era en el St. Regis. Un enorme salón decorado con miles de rosas blancas, mesas con manteles de lino, centros de mesa de cristal, un banquete de 5 tiempos, una orquesta en vivo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de Orión, con gente que no conocía y que no me dirigió la palabra en toda la noche. Volví a ser invisible, pero no estaba allí para socializar. Estaba allí para esperar el momento exacto. Durante la cena, observé. Vi cómo Sarapina lo controlaba todo desde su lugar en la mesa principal. Cómo daba órdenes discretas a los camareros. Cómo miraba a Orión cada vez que Clementina no miraba. Y vi cómo Orión le devolvía esas miradas. Era repugnante. Era descarado. Era enfermizo. Cuando terminó la cena, empezó el baile. El vals de los recién casados, el baile con los padres. Orión bailó primero con Clementina. Luego le tocó bailar con la madre del novio conmigo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la pista. Todos me miraban. Orión extendió la mano con una sonrisa forzada.
Mamá, hijo, respondí tomándole la mano. Bailamos en silencio los primeros segundos. La música era suave y romántica. Todos nos observaban. Estás guapísima, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Gracias, respondí. Tú también te ves bien. Otro silencio. ¿Estás contento? Le pregunté. Sí, respondió rápidamente. Muy contento. ¿De verdad, Orión? ¿De verdad eres feliz? Por primera vez en toda la noche me miró a los ojos y vi algo ahí. Algo pequeño, algo que podría haber sido culpa o tal vez solo incomodidad. Sí, mamá. Clementina es maravillosa. Vamos a ser muy felices juntos. ¿Y Sarapina?, pregunté bajando la voz. ¿Ella también es maravillosa? Su cuerpo se tensó. Dejó de bailar un segundo, luego continuó, apretándome la mano con más fuerza. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes, hijo. Mamá, este no es el momento. ¿Cuándo será el momento, Orión? ¿Cuándo? ¿Después de que le pase algo a Clementina? Después de que herede su dinero. Se detuvo por completo, me soltó, me miró con ojos duros. ¿Qué dijiste? Lo sé todo, Orión. Todo. La música seguía sonando, pero ya no bailábamos. La gente empezó a mirarnos, susurrando. No sabes nada, dijo en voz baja y amenazante. Estás inventando cosas. Tengo fotografías. Tengo registros de hotel. Tengo extractos bancarios. Tengo grabaciones. Su rostro palideció. Mamá, ¿qué te hizo esa mujer, Orión? ¿Qué te hizo para convertirte en esto? No lo entiendes. Explotó, alzando la voz. Nunca lo vas a entender. La música se detuvo. Todos nos miramos. Clementina vino corriendo, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. ¿Qué pasa, Orión? Señorita Zenobia. Sarapina apareció de la nada. Se interpuso entre Orión y yo. Zenobia, creo que es mejor que te vayas. ¿Estás haciendo una escena? Una escena. Repetí, sintiendo la rabia subirme al pecho. Estoy haciendo una escena. Sí, dijo con firmeza. Esta es la boda de mi hija y no voy a permitir que la arruines con tus dramas. ¿Mis dramas? Reí sin humor. ¿Quieres hablar de dramas, Sarapina? Clementina nos miró sin comprender. Orión se quedó paralizado. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Y entonces Sarapina hizo algo que jamás olvidaré. Se giró hacia la mesa más cercana, agarró un tazón de gumbo de mariscos aún caliente, caminó hacia mí con paso firme y me lo tiró a la cara. Sentí el líquido hirviendo quemándome la piel, las especias, el caldo goteando por mi vestido, el dolor, la humillación. Todos gritaron. Clementina chilló. Alguien corrió a buscar servilletas, pero yo no me moví. Me quedé allí parada con la sopa goteando por la cara, mirando a Sarapina directamente a los ojos. Ella sonrió esa sonrisa tranquila, esa sonrisa satisfecha, y dijo claramente para que todos pudieran oír, eso es lo que te mereces. La sala se sumió en un silencio absoluto. Y entonces Orión, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié solo, se cruzó de brazos y dijo, tienes razón, mamá. Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Clementina lloraba. Los invitados susurraban. Reginald seguía dormido en su silla, y yo simplemente tomé una servilleta de la mesa más cercana y me sequé la cara ardiendo con toda la dignidad que me quedaba. Entonces caminé hacia la salida del salón con la espalda recta, sin correr, sin llorar, sin darles la satisfacción de verme destrozada. Pero antes de irme saqué el teléfono del bolso, marqué el número que tenía guardado y dije solo 3 palabras. Es la hora. Colgué, salí del salón, me subí al coche y, mientras conducía por las calles oscuras hacia mi apartamento con la cara ardiendo y el corazón hecho 1000 pedazos, sonreí porque la llamada que acababa de hacer no era a la policía. Era a otra persona, alguien que lo cambiaría todo y que nunca olvidarían. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Llegué a mi apartamento con el vestido arruinado y el alma aún más arruinada.
Pero no lloré. No me quedaban lágrimas. Me quité el vestido empapado en sopa y lo tiré a la basura. No quería volver a verlo nunca más. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente limpiara mi piel, que aún me escocía. Al salir, me puse mi viejo pijama de algodón, ese con agujeros en los codos, el que había usado durante años, el mío, y de nadie más. Preparé café en mi taza de Stoneware, la misma de siempre, y me senté frente a la ventana a esperar. Porque sabía que la llamada que había hecho iba a tener consecuencias. Consecuencias que empezarían esa misma noche. La persona a la que había llamado no era la policía. No era un abogado. No era nadie capaz de meter a mi hijo en la cárcel. Era alguien mucho más poderoso que todo eso. Era el abuelo de Clementina, Cornelius Estrada, el padre materno de Clementina, el hombre que había dejado esos millones en fideicomiso para su nieta. Un hombre de 82 años, viudo, empresario jubilado, uno de esos hombres que construyen imperios con sus propias manos y que no toleran mentiras ni traiciones. Lo había conocido meses atrás en una de las pocas reuniones familiares a las que me habían invitado. Era un almuerzo informal en casa de Sarapina. Estaba en silencio en mi rincón, invisible como siempre, cuando Cornelius se sentó a mi lado. «¿Eres la madre del niño, verdad?», preguntó con voz ronca pero amable. «Sí, señor. Soy Zenobia». «Zenobia», repitió, probando mi nombre. «Bonito nombre. ¿Y tú a qué te dedicas, Zenobia?» «Tengo un taller de costura. Hago vestidos, arreglos». «Ah, trabajas con las manos como yo». «Me gusta que la gente que trabaja con las manos tenga alma». Hablamos durante todo el almuerzo. Me contó de su vida, de cómo empezó vendiendo herramientas desde un camión y terminó siendo dueño de una ferretería al sureste, de cómo había trabajado 14 horas al día durante 50 años. De cómo había enviudado hacía 10 años y todavía extrañaba a su esposa cada mañana. «Mi hija Sarapina no me visita mucho», dijo con tristeza. «Dice que estoy viejo, que huelo a viejo, que mi casa está llena de trastos». «Estoy seguro de que te quiere mucho», dije, intentando ser amable. «No», respondió con brutal honestidad. «Mi hija me quiere por mi dinero, pero ya no tengo dinero. Se lo dejé todo a mi nieta, Clementina, porque si me visita. Si me abraza. Todavía tiene corazón. Me dio su tarjeta ese día. Si alguna vez necesitas algo, Zenobia, llámame. Me gusta la gente que... Trabajar con las manos». Guardé esa tarjeta en mi billetera y 3 semanas después de recibir las fotografías. Lo llamé. Nos vimos en su casa, un antiguo bungalow de estilo artesano en Inman Park, lleno de muebles antiguos y fotos familiares. Me recibió con café fuerte y pasteles. «Dime, Zenobia, ¿qué es tan urgente?» Se lo enseñé todo. Las fotos, los extractos bancarios, las grabaciones, los documentos que probaban la conspiración. Cornelius escuchó en silencio. Su rostro cambió de color. Primero pálido, luego rojo, luego morado de rabia. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato. «Mi nieta está en peligro», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Sí, señor». «¿Y su hijo? ¿Su hijo forma parte del plan?» «Sí, señor». «¿Por qué me lo cuenta? ¿Por qué no va a la policía?» Tardé un momento en responder porque tenía que ser sincera. «Porque si voy a la policía, mi hijo va a la cárcel. Y por mucho que me haya traicionado, por mucho que se haya convertido en alguien a quien no reconozco, sigue siendo mi hijo. No puedo ser yo quien lo meta en prisión». Cornelius asintió lentamente. «Pero puedo serlo», dijo. «Solo quiero que Clementina esté a salvo», respondí. «Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho, que vea las consecuencias, que sienta el peso de sus decisiones. Y Sarapina, quiero que pague por lo que ha hecho, por manipular a mi hijo, por ponerlo en este camino, por planear hacerle daño a una niña inocente». Cornelius tomó mi mano entre sus manos viejas, llenas de manchas y arrugas, pero aún fuertes. «Zenobia, eres una mujer sabia y valiente. Voy a ayudarte. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Zenobia, cuando todo explote, y créeme, va a explotar. Vas a sufrir. Tu hijo te va a odiar. La gente va a hablar. Vas a estar sola.
Ya estoy sola, dije con calma. No, respondió. Aún tienes esperanza. Pero cuando esto termine, esa esperanza morirá. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Orión, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido. Y dije, sí, estoy preparado. Cornelius asintió. Entonces esto es lo que haremos. Irás a esa boda. Te comportarás con normalidad y cuando llegue el momento, cuando muestren su verdadero rostro, me llamarás y haré lo que tenga que hacer. ¿Qué harás primero? Voy a sacar a Clementina de esa casa esa misma noche. Tengo abogados. Tengo médicos. Voy a demostrar que mi hija es incapaz de cuidar de su propia hija. Voy a conseguir una orden de protección. Y el dinero o el fideicomiso se congelará de inmediato. Ni Clementina ni nadie tocará ese dinero hasta que un juez decida qué hacer. Y créeme, con las pruebas que tenemos, el juez fallará a mi favor. ¿Y Orión? Cornelius me miró con tristeza. Tu hijo no irá a la cárcel porque técnicamente aún no ha cometido ningún delito. Es solo un tonto que se dejó manipular por una mujer sin escrúpulos. Pero lo va a perder todo. El matrimonio, el dinero, la familia. La reputación. Se va a quedar sin nada. Bien, dije con firmeza. Eso es exactamente lo que se merece. Y así llegamos a este momento. Yo sentada en mi apartamento tomando café esperando. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era Cornelius. Se acabó. Zenobia, ¿qué pasó? Llegué al St. Regis con mis abogados y 2 patrullas. Le dije a Clementina que necesitaba hablar con ella urgentemente. Cuando vio las fotografías, cuando escuchó las grabaciones, se desmayó. Tuvimos que llevarla al hospital. Dios mío, ¿está bien? Físicamente está bien. Pero emocionalmente esa chica está destrozada. Lo siento mucho. No es tu culpa, Zenobia. Es culpa de mi hija y de ese chico. ¿Qué pasó con Orión y Sarapina? Orión intentó explicarlo. Intentó decir que todo era mentira, pero al ver las pruebas, se quedó callado. Se quedó allí de pie, vestido de novio, rodeado de invitados que susurraban y lo señalaban sin decir nada. Y Sarapina, esa mujer, la voz de Cornelius llena de desprecio. Esa mujer intentó negarlo todo, dijo que las fotos estaban editadas, que las grabaciones eran falsas, que era una conspiración en su contra. ¿Le creyeron? Claro que no. El escándalo fue monumental. Los huéspedes salieron corriendo. El personal del hotel no sabía qué hacer. Y Reginald, ese inútil, durmió durante todo el drama. Y ahora Clementina está bajo mi custodia. Vamos a anular el matrimonio. Fue la misma noche. Así que legalmente es como si nunca hubiera existido. El fideicomiso está congelado. Y presenté una denuncia contra Sarapina por fraude, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Va a ir a la cárcel. Si Dios quiere, sí. Los abogados dicen que tenemos un caso sólido. Gracias, Cornelius. Gracias por proteger a Clementina. No, Zenobia. Gracias por avisarme a tiempo. Salvaste la vida de mi nieta. Hubo un silencio. ¿Y tu hijo?, preguntó Cornelius. ¿Quieres saber de él? Cerré los ojos, respiré hondo. Cuéntame. Salió del hotel a las 2 de la mañana solo sin nadie. Los huéspedes lo miraron con desprecio. Nadie lo defendió. Nadie lo ayudó. Se fue en su auto. Y no sé a dónde fue. Lo entiendo. Zenobia. Tu hijo lo perdió todo esta noche. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me sentí yo? Vacía. Triste, aliviada, culpable, vengada, todo al mismo tiempo. Me siento en paz, dije finalmente. Porque hice lo correcto. Sí, respondió Cornelius. Hiciste lo correcto. No muchas madres tienen esa fuerza. Colgamos. Me senté frente a la ventana con mi taza vacía de Stoneware en mis manos. Afuera, la ciudad seguía viva. Luces, ruido, gente viviendo su vida, y yo estaba allí sola,
pero con la conciencia tranquila porque no había sido una venganza. Lo que buscaba era justicia. Justicia para Clementina, que no merecía ser utilizada. Justicia para mí, que no merecía ser humillada. Y justicia para Orión, que necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. No lo había metido en la cárcel, pero lo había dejado sin nada, sin dinero, sin familia, sin reputación. Y tal vez, solo tal vez, cuando tocara fondo, cuando lo perdiera todo, cuando estuviera completamente solo, recordaría quién era yo y qué había sido él antes de que el veneno de Sarapina lo corrompiera. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin angustia, sin ese nudo en el estómago que me había acompañado desde que recibí aquellas primeras fotografías. Porque había hecho lo que tenía que hacer, no con rabia, no con sed de venganza, sino con la fría claridad de quien entiende que a veces el mayor amor que puedes dar a alguien es dejar que afronte las consecuencias de sus propias decisiones. Incluso si eso significa verlos caer, incluso si eso significa perderlos para siempre. Los días después de la boda fueron extraños, silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido. No supe nada de Orión durante una semana. No llamó. No escribió. No vino a buscarme. Y yo tampoco lo busqué porque sabía que necesitaba tiempo para comprender lo que había sucedido, para procesar la magnitud de lo que había perdido. Y yo necesitaba tiempo para sanar. Cornelius me llamaba cada 2 días para contarme cómo iban las cosas. Clementina estaba en terapia intensiva, no psiquiátrica sino emocional. Había caído en una profunda depresión después de descubrir que el hombre con el que se había casado tenía una aventura con su propia madre. Es una traición demasiado grande, me dijo Cornelius. Demasiado retorcido. Mi nieta no entiende cómo pudo pasar, y yo tampoco. ¿Cómo está? Frágil. Muy frágil. Pero tiene 18 años. Es joven. Se recuperará. Con el tiempo se recuperará. El escándalo se extendió como la pólvora por toda la ciudad. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado parte del enfrentamiento en el St. Regis, y lo había subido a internet. El vídeo se hizo viral en horas. Orión saliendo del hotel solo con el traje arrugado, la cara deshecha, Sarapina gritándole a los abogados de Cornelius, Clementina siendo sacada en camilla. La gente comentó, especuló, inventó teorías. Algunos dijeron que Orión era una víctima. Que Sarapina lo había seducido y manipulado. Otros dijeron que era un oportunista, un cazafortunas, un hombre sin moral. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Orión no era completamente inocente, pero tampoco era completamente culpable. Era un hombre débil que había tomado decisiones terribles porque no tuvo el coraje de decir que no. Para la segunda semana, Cornelius me dio más noticias. El fiscal del distrito aceptó la denuncia contra Sarapina. Van a investigarla formalmente por fraude y conspiración. ¿Qué probabilidades hay de que vaya a la cárcel? Con las pruebas que tenemos, es muy probable que las grabaciones sean suficientes. Los abogados dicen que podría enfrentarse a entre 8 y 15 años. 15 años. Sarapina, la mujer que me humilló, que manipuló a mi hijo, que planeó hacerle daño a su propia hija para quedarse con su dinero, iba a pagar. ¿Y Reginald? Pregunté, ese pobre hombre no sabía nada. Es un borracho que lleva años desconectado de su familia. Los investigadores confirmaron que no tuvo nada que ver con el plan, pero ahora está solo. Su esposa va camino de la cárcel. Su hija lo odia y su negocio está en quiebra. Va a perder la casa. Ya la perdió. El banco embargó la hipoteca la semana pasada. Ahora vive en una habitación alquilada en Dakar con una pensión miserable. No sentí lástima por él porque Reginald tenía ojos. Tenía oídos. Llevaba años en esa casa, viendo a su esposa destruir vidas, y no había hecho nada. A veces la complicidad es tan culpable como la acción. A la tercera semana, Orión finalmente me buscó. Llegó a mi apartamento a las 8 de la noche sin avisar. Llamó a la puerta con golpes suaves. Cuando abrí casi no lo reconocí. Tenía barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Había perdido peso. Parecía destrozado. Mamá, dijo con la voz entrecortada. Me quedé en la puerta inmóvil.
¿Qué quieres, Orión? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, mamá, déjame entrar. Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en las narices, decirle que se fuera. Que ya no era mi hijo. Pero otra parte, esa parte que había llevado a ese niño en brazos, que le había cantado nanas, que le había limpiado las rodillas raspadas, esa parte no podía decir que no. Lo dejé entrar. Se sentó en la silla de la tienda, la misma silla donde recibí las primeras fotografías, donde todo había empezado a romperse. ¿Quieres café?, pregunté por pura costumbre. No, gracias. Me senté frente a él y esperé. Orión tardó un buen rato en hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Lo siento, mamá. ¿De qué lo lamentas? De todo. De todo lo que hice. De todo lo que te hice. ¿Y Clementina? ¿También lo lamentas por ella? Asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, sobre todo por ella. Yo no quería hacerle daño. Nunca quise, pero tú sí. Lo interrumpí con voz fría. Planeabas casarte con ella para robarle su herencia. Escuché la grabación, Orión. Sé lo que dijiste. No era Ed. No era yo quien hablaba. Era Sarapina. ¿Vas a culpar a Sarapina por tus decisiones? Ella me manipuló, mamá. Me hizo creer que no valía nada sin ella. ¿Qué me habías criado para ser mediocre? ¿Qué merecía más? Cada palabra era como un puñal. ¿Y le creíste? Sí, susurró. Le creí. ¿Por qué, Orión? ¿Por qué le creíste a ella y no a mí? Porque ella me dio lo que tú nunca pudiste. Dinero, ¿verdad? Bueno. Sí, pero no solo eso. Ella me dio atención. Me hizo sentir importante. Me hizo sentir especial. Te hice sentir especial también. No, mamá. Me hiciste sentir culpable. Lo miré fijamente. Cada vez que venía a visitarte veía tu pequeño apartamento, tu ropa vieja, tus manos cansadas, y me sentía culpable por tener más que tú. Sarapina nunca me hizo sentir culpable. Sarapina me dijo que merecía todo lo que tenía. Guardé silencio procesando sus palabras y comprendí algo terrible. Mi hijo no me había abandonado por malicia. Me había dejado porque no soportaba recordar de dónde venía. Porque yo era el reflejo de su pobreza, de sus humildes orígenes, de todo lo que quería olvidar. Y Sarapina le había ofrecido una salida, una forma de convertirse en alguien nuevo, alguien importante, alguien que no tuviera una madre costurera que le recordara sus raíces. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Orión? Finalmente dije, que nunca te hice sentir culpable. Solo te sentías culpable porque en el fondo sabías que me habías abandonado. Sé que soy un oso. Lo sé, mamá. Y lo siento mucho. ¿Dónde has estado estas semanas? Hoteles baratos, gastando lo poco que me quedaba. Perdí mi trabajo. Nadie quiere contratarme. Mi nombre está en todas las redes sociales. Soy el hazme reír. Y la casa que Reinald te iba a regalar nunca existió. Todo era mentira. Las ferreterías están en quiebra. La casa de Buckhead está embargada. No había dinero, solo deudas. Y Sarapina está en la cárcel esperando juicio. Sus abogados dicen que la condenarán a entre 10 y 15 años. Bien, dije sin remordimientos. Orión me miró con los ojos rojos. ¿No sientes nada por ella? ¿Debería? Esa mujer destruyó a su propia hija. Te corrompió. Me humilló. Planeó un asesinato. ¿Por qué debería sentir algo por ella? Porque la amaba. Esas palabras me desgarraron. No, Orión. No amabas a Sarapina. Estabas obsesionado con lo que ella representaba. Poder, dinero, estatus. Pero eso no es amor. Quizás tengas razón. Nos sentamos en silencio un buen rato. Finalmente Orión preguntó lo que había venido a preguntar. ¿Puedo quedarme aquí, mamá?
¿Solo unos días? ¿Hasta que encuentre trabajo? ¿Hasta que pueda? No, dije con firmeza. Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo. Debiste haberlo pensado antes. Mamá, soy tu hijo. Sí, interrumpí. Eres mi hijo y por eso te digo que no. Porque si te dejo quedarte aquí, si te rescato ahora, nunca vas a aprender. Nunca vas a entender el peso de tus decisiones. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Dormir en la calle? Quiero que hagas lo que yo hice cuando tu padre nos abandonó. Quiero que te levantes, trabajes, rehagas tu vida con tus propias manos, sin atajos. Sin manipulaciones, sin depender de nadie más que de ti mismo. No puedo, mamá. No soy tan fuerte como tú. Entonces aprende a serlo. Orión se levantó de la silla. Me miró con una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Algún día me vas a perdonar, mamá. Algún día lo harás, tal vez, interrumpí. Pero ese día no es hoy, ni mañana, ni el mes que viene, tal vez en años, o tal vez nunca. Eso depende de ti, de quien decidas ser a partir de ahora. Adelante. Y si cambias y te conviertes en alguien mejor, entonces tal vez, solo tal vez, podamos volver a hablar. Pero no como madre e hijo, sino como dos personas que una vez se conocieron y necesitan aprender a conocerse de nuevo. Orión asintió, llorando. Caminó hacia la puerta, la abrió y antes de irse, se giró una última vez. Te quiero, mamá. Lo sé, respondí. Pero el amor sin respeto no significa nada. Se fue. Cerré la puerta y me quedé allí, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. No lloré porque no había nada por qué llorar. Había hecho lo correcto, lo más difícil, lo más doloroso, pero lo correcto. Esa noche, mientras tomaba café en mi taza de Stoneware y miraba por la ventana, pensé en todo lo que había sucedido. En cómo Sarapina, esa mujer que se creía tan poderosa, tan inteligente, tan superior, había terminado sola en una celda. En cómo Reginald, que se había escondido tras el alcohol durante años. Había perdido todo lo que una vez tuvo. En cómo Orión, que había buscado riqueza y estatus a cualquier precio, había terminado con nada. Sin dinero, sin familia, sin dignidad. Y sobre cómo yo, la humilde mujer, la costurera, la madre a la que nadie respetaba, seguía aquí con mi pequeño apartamento, con mi tienda, con mis manos cansadas, con mi cara de gres, pero con algo que ellos nunca tuvieron. Paz. Porque la vida siempre cobra sus deudas. No con violencia ni con venganza, sino con tiempo, con paciencia, con la justicia silenciosa que llega cuando menos te lo esperas. Sarapina me había llamado loca una vez, años después, supe que estaba sola en esa celda, mirando las paredes vacías. Sin visitas, sin amor, sin nada. Y me preguntaba si en ese momento, en ese terrible vacío, por fin comprendía lo que había perdido. No el dinero ni el estatus, sino su humanidad, su alma, todo lo que hace que una vida valga la pena. Y Orión, mi pobre Orión, tal vez algún día comprendería que la verdadera riqueza no está en lo que tienes. Está en quién eres, en cómo tratas a los demás, en la dignidad con la que afrontas tus errores. Pero ese día aún no había llegado. Y yo no podía esperar. Por ello, porque mi vida, mi preciosa vida, seguía adelante con o sin él. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que vi a mi hijo salir de mi apartamento sin un centavo en el bolsillo y sin un lugar a dónde ir. 2 años desde que decidí que el mayor amor que podía darle era dejar que asumiera las consecuencias de sus propias decisiones. Y en estos 2 años he aprendido cosas que nunca pensé que tendría que aprender. He aprendido que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Que la dignidad no se negocia, que el perdón no significa olvidar, y que a veces dejar ir a alguien a quien amas es el acto más valiente que puedes hacer. Mi vida ha cambiado, no de manera espectacular. No me hice rica. No me mudé a una casa grande. No dejé de coser. Pero cambió donde importa. En lo profundo, en el alma. Sigo viviendo en mi apartamento en el West End. Sigo trabajando en mi tienda. Sigo preparando mi café cada mañana en la misma taza Stoneware que he usado durante años. Pero ya no me siento invisible. Ya no me siento pequeña. Ya no permito nadie me hizo sentir menos de lo que soy porque entendí algo fundamental.
El valor de una persona no reside en cuánto dinero tenga, en el barrio donde viva o con quien se relacione. El valor de una persona reside en su capacidad de mantenerse en pie cuando todo se derrumba. En su capacidad de elegir lo correcto aunque duela, en su capacidad de perdonarse por no haber sido perfecto. Cornelius se convirtió en un amigo muy querido. Viene a visitarme cada 2 semanas. Siempre trae pasteles de su panadería y café favoritos. Se prepara en su antigua casa de Inman Park. Nos sentamos en la tienda entre retazos de tela y carretes de hilo y hablamos de la vida. De cómo ha sido criar hijos en tiempos difíciles. De cuánto duele ver a las personas que amamos tomar caminos equivocados. De cómo la vejez te enseña que al final, lo único que importa es poder mirarse al espejo y reconocer a la persona que ves. Clementina preguntó por ti la semana pasada. Me lo dijo en su última visita. Sí, pregunté sorprendida. ¿Cómo está? Mejor. Mucho mejor. Terminó la terapia la semana pasada. Mes empezó a estudiar psicología y dice que quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Me alegra mucho oír eso. Quiere conocerte, Zenobia. Dice que quiere agradecerte por haberla salvado. Sentí un nudo en la garganta. No la salvé. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es exactamente lo que significa salvar a alguien, respondió Cornelius con una sonrisa triste. Hacer lo correcto aunque te cueste todo. Clementina vino a visitarme una tarde de octubre. Llegó sola sin avisar, llamando tímidamente a la puerta de la tienda. Cuando abrí casi no la reconocí. Ya no era la chica frágil y asustada que había visto en la boda. Ahora había algo diferente en ella, algo más fuerte, más maduro. Señorita Zenobia, dijo en voz baja, ¿puedo pasar? Por supuesto, niña. Pasa. Se sentó en la silla de la tienda. La misma donde se había sentado Orión 2 años atrás. Le preparé café. Hablamos de cosas sin importancia durante unos minutos, el clima, sus estudios, lo bien que le gustaba vivir con su abuelo, hasta que finalmente se armó de valor para decir lo que había venido a decir. Quiero agradecerte todo lo que hiciste. No tienes que agradecerme nada, Clementina. Sí lo hago, insistió con lágrimas en los ojos. Me salvaste la vida. Literalmente, si no hubieras llamado a mi abuelo, si no hubieras hecho nada. Lo hice porque era lo correcto. Porque eres una buena chica que no merecía lo que te estaban haciendo. Mi madre. Se le quebró la voz. Mi propia madre lo planeó. Lo planeó. Lo sé, niña. Lo sé. Clementina lloró un buen rato. Me senté a su lado y le acaricié el pelo como lo habría hecho con una hija. Porque, en cierto modo, en ese momento, necesitaba una madre. Una madre de verdad. No la que había tenido, sino la que merecía tener. ¿Cómo lo superaste?, me preguntó cuando se calmó. ¿Cómo lograste seguir adelante después de todo lo que pasó con Orión? Respiré hondo. No fue fácil. Había noches que quería llamarlo, rescatarlo, decirle que todo estaba bien y que podía volver a casa. Pero sabía que si lo hacía, nunca aprendería. Nunca cambiaría. ¿Y ha cambiado? No lo sé. Admití. Hace 6 meses, me escribió una carta. Me dijo que había conseguido trabajo en una fábrica. Que vivía en una pequeña habitación en Norcross, que iba a terapia, que estaba intentando mejorar. ¿Respondiste? No, todavía no. ¿Por qué? Porque necesito estar segura de que está cambiando por él, no por mí. Necesito saber que está haciendo el trabajo interno que tiene que hacer y eso lleva tiempo. Clementina asintió pensativa. Yo también estoy haciendo ese trabajo. En terapia aprendí que no puedo culparme por lo que hizo mi madre. Que no era mi responsabilidad detectar algo malo. Que solo era una chica que confiaba en la gente equivocada. Exactamente, dije tomándole la mano. Y ahora eres una mujer que está aprendiendo a confiar de nuevo, pero en la persona correcta. Gente empezando por ti. Clementina se quedó toda la tarde. Me ayudó a coser el dobladillo de un vestido de novia. Me contó sus planes de abrir algún día un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso. Y al irse me abrazó fuerte y me susurró al oído,
gracias por ser la madre que mi madre nunca fue. Esa noche lloré no de tristeza, sino por algo más complejo, porque había perdido a un hijo, pero en cierto modo había ganado una hija, no de sangre, sino de corazón. Hace 3 meses, recibí noticias de Sarapina. Cornelius me llamó una mañana con voz grave. Zenobia, necesito contarte algo sobre Sarapina. ¿Qué pasó? Fue condenada a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. ¿Cómo está destrozada? Físicamente está muy deteriorada. Nadie la visita, ni siquiera Reginald. Está completamente sola. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aliviada, pero también triste porque esa mujer es mi hija. Y a pesar de todo lo que hizo, una parte de mí recuerda a la niña que una vez fue. La ambición la corrompió. Entendí lo que sentía Cornelius porque también recordé al niño que Orión había sido antes de que el mundo lo cambiara, antes de que las malas decisiones lo definieran. Y me pregunté si algún día podría volver a ser ese niño, o si ese niño había muerto para siempre. La carta de Orión llegó hace 2 semanas. Era más larga que la primera, más honesta. Más vulnerable. Me contó que había empezado a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían cometido errores graves. Que estaba aprendiendo a vivir con la culpa sin dejar que lo destruyera. Que estaba ahorrando cada dólar para algún día poder devolverme todo el dinero que había pedido prestado y nunca pagó. No espero que me perdones, mamá, escribió. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo espero que algún día, cuando me veas por la calle, no cruces para evitarme. Solo espero que sepas que cada día me despierto intentando ser mejor hombre que ayer. Y cada día pienso en ti, en cómo te traté, en cómo te fallé, en cómo dejé que una mujer me convenciera de que eras el problema cuando eras la única persona que realmente me amaba. A veces paso frente a tu edificio. No llamo. No subo. Solo me quedo ahí parada en la acera mirando tu ventana preguntándome qué estarás haciendo. Si estás cosiendo, si estás tomando café, si alguna vez piensas en mí. Y luego me voy porque sé que no tengo derecho a molestarte. No tengo derecho a pedirte nada más. Pero quiero que sepas algo, mamá. Algo que nunca te dije lo suficiente cuando debía hacerlo. Gracias. Gracias por criarme sola. Gracias por sacrificar tanto. Gracias por darme oportunidades que nunca tuviste. Y gracias por tener el coraje de dejarme caer cuando más lo necesitaba. Porque ahora entiendo que no me dejaste caer por odio. Me dejaste caer por amor. Y ese fue el mejor regalo que pudiste darme. Te amo, mamá. Siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Tu hijo Orión. Leí esa carta 5 veces. Lloré con cada lectura, y luego la guardé en el cajón donde guardo las cosas importantes. Junto a la primera foto de Orión cuando era bebé. Junto a su diploma de graduación, junto a una nota que me escribió cuando tenía 8 años que decía, mamá, eres mi héroe. Todavía no le he respondido, pero creo que pronto lo haré porque he aprendido que perdonar no es olvidar lo que pasó. Perdonar es recordar lo que pasó, sentir el dolor y seguir adelante sin cargar con ese peso en el corazón. No significa que vaya a olvidar. No significa que las cosas volverán a ser como antes. Pero significa que estoy lista para construir algo nuevo, algo diferente, una relación basada no en lo que éramos, sino en lo que podemos ser. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba sentada en mi taller cosiendo cuando llamaron a la puerta. Abrí y era Orión. Pero no el Orión de ahora, ni el Orión que me traicionó. Era el niño. Mi niño con sus grandes ojos y su sonrisa inocente. Mamá, me dijo. Me perdí, pero creo que lo encontré. Lo abracé y lloré y le dije, bienvenido a casa, hijo mío. Al despertar, tenía lágrimas en las mejillas. Y supe que ese sueño era una señal. No que todo se hubiera resuelto, sino que estaba lista para empezar a sanar, a perdonarme, no solo a Orión, sino a mí misma por no haber sido la madre perfecta, por no haberlo protegido de todo, por no haber visto las señales antes. Porque la verdad es que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos lastimamos a quienes amamos. Todos nos perdemos en algún momento. Pero lo que nos define no son los errores que cometemos. Es lo que hacemos después,
si aprendemos, si crecemos, si nos levantamos o si nos quedamos en el suelo culpando a otros de nuestra caída. Esta mañana, mientras preparaba mi café en mi taza de Stoneware, miré por la ventana y vi las calles de Atlanta llenas de gente, gente con prisa, gente con problemas, gente con sueños, gente con dolor. Y comprendí que todos formamos parte de la misma historia. Una historia de errores y redenciones, de caídas y ascensos, de pérdidas y descubrimientos. Y mi historia, esta historia que les he contado, es solo una más entre millones. Pero es mía. Y estoy orgullosa de ella. Porque sobreviví. Porque no me quebré. Porque mantuve mi dignidad cuando todo a mi alrededor se derrumbó. Y porque aprendí que la verdadera fuerza no está en no caer nunca. Está en levantarse cada vez que caes. Ahora tengo 61 años, 2 años más que cuando comenzó esta historia. Y siento que he vivido toda una vida en estos 2 años. Sigo cosiendo vestidos de novia para chicas que sueñan con el amor eterno. Y cada vez que coso, pienso en Clementina con su vestido palabra de honor. En cómo ese día creyó que estaba comenzando la mejor etapa de su vida. Y rezo para que algún día, cuando esté lista, encuentre un amor verdadero. Un amor que la vea, que la respete, que la valore no por su dinero, ni por su apellido, sino por quien es. Y rezo por Orión porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Y una madre nunca deja de rezar por sus hijos. Aunque la hayan lastimado, aunque la hayan traicionado, aunque la hayan hecho llorar hasta quedarse sin lágrimas. El amor de una madre no tiene límites. Pero ahora sé que tampoco debería tener condiciones que permitan el abuso. El amor debe ser firme, honesto, valiente. El amor debe decir la verdad aunque duela. Debe poner límites aunque cueste. Debe soltar aunque quiera aferrarse. Porque solo entonces con ese amor difícil y valiente podemos ayudar a las personas que amamos a ser lo mejor que pueden ser. Si mi historia ayuda a una mujer soltera a abrir los ojos, si ayuda a una madre soltera a entender que amar no significa permitir. Si ayuda a una persona soltera a elegir la dignidad por encima de la comodidad, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada noche de insomnio, cada decisión difícil, todo. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que han sido humilladas y han decidido alzar la voz. De todas las madres que han tenido que dejar ir a sus hijos para salvarlos. De todas las personas que han enfrentado traiciones y han elegido el perdón sin olvidar. Esta historia es para ti que me escuchas. Para ti que quizás estés pasando por algo similar. Para ti que no sabes si podrás sobrevivir al dolor que sientes hoy. Quiero que sepas algo. Sí puedes. Podrás porque eres más fuerte de lo que crees. Porque tienes más coraje del que imaginas. Y porque el dolor, por terrible que sea, no dura para siempre. El tiempo lo cura todo. No lo borra, pero lo cura. Y un día, quizá meses o años después, despertarás y te darás cuenta de que respirar ya no duele tanto. Que pensar en lo que pasó ya no te destruye. Que puedes recordar sin sangrar. Y ese día vas a entender que sobreviviste. Que ganaste no porque destruyeste a quien te hizo daño, sino porque no dejaste que te destruyera. Cierro esta historia con la misma taza de piedra en mis manos. La que me ha acompañado por años. La que conoce el sabor de mi café en las mañanas difíciles. La que ha contenido lágrimas y esperanzas. La que nunca me ha fallado. Porque al final las cosas más simples son las que permanecen. Las más humildes son las más fuertes. Y las más ignoradas son las más valiosas. Como yo, como tú. Como todas las mujeres que han sido subestimadas y han demostrado que son de acero, gracias por escuchar hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda, la vida siempre cobra sus deudas. No con venganza sino con verdad, con tiempo, con justicia silenciosa. Y al final siempre, siempre triunfa el bien. Quizás no de la manera que esperábamos, quizás no cuando esperábamos, pero triunfa porque el universo tiene memoria y nadie escapa a las consecuencias de sus propios actos. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios.
En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.